Hola amigos, en esta clase de física vamos a resolver el problema número 2 de movimiento relativo. El problema dice lo siguiente: un estudiante que es capaz de nadar a 1,5 metros partido en segundo en aguas sin corrientes desea cruzar un río que tiene una corriente de 1,2 metros partido en segundo de velocidad hacia el sur. El ancho del río es de 50 metros, entonces la parte A nos pide: si el estudiante inicia desde la orilla oeste, ¿en qué dirección debe nadar para atravesar directamente el río? ¿Cuánto durará este recorrido? En la parte B nos pide: si se dirige hacia el este, ¿en cuánto tiempo cruzará el río? ¿Con qué rapidez? ¿Y en qué dirección se desplaza? En primera instancia, para resolver este problema, vamos a identificar los datos. Vamos a tener que la velocidad del estudiante con respecto al río va a ser igual a 1,5 metros partido en segundo. La velocidad del río va a ser igual a 1,2 metros partido en segundo y la distancia B, que corresponde al ancho del río, va a ser igual a 50 metros. Vamos a identificar gráficamente nuestro problema y vamos a tener lo siguiente. Siempre es recomendable que al realizar los ejercicios de movimiento relativo identifiquemos nuestro sistema de referencia. En este caso, vamos a identificar nuestro sistema de referencia a través de los puntos cardinales. Acá vamos a tener el norte, el oeste, el sur y el este. Según el problema, nos da a conocer de que el estudiante da inicio a su recorrido del punto oeste. En este caso, nosotros lo vamos a identificar como el punto A hasta el punto B. Además, la velocidad del río va a ir en dirección hacia el sur. Por lo tanto, la velocidad del estudiante con respecto al río va a corresponder a la resultante entre la velocidad del río y de la velocidad del estudiante. Por lo tanto, se nos va a formar este triángulo rectángulo y vamos a poder determinar la dirección por medio del cálculo del ángulo θ. Para ello, nosotros vamos a tener que aplicar la propiedad del seno. Recordarán ustedes que la propiedad del seno dice que va a ser igual a ¿qué? Al cateto opuesto dividido por la hipotenusa. Vamos a tener que la hipotenusa de este triángulo rectángulo va a ser igual a la velocidad del estudiante con respecto al río, y el cateto opuesto va a ser la velocidad del río. Vamos a reemplazar los valores en la propiedad del seno y después de ello vamos a tener que aplicar la propiedad del arco seno, de tal forma que vamos a tener que el ángulo θ va a ser igual a 53,13 grados en dirección este-norte. Vamos a determinar la velocidad del estudiante al aplicar el teorema de Pitágoras, donde vamos a tener que reemplazar las variables y vamos a tener que la velocidad del estudiante va a ser igual a 0,9 metros partido en segundo. El tiempo lo vamos a calcular como el cociente entre la distancia AB dividido por la velocidad del estudiante. Por lo tanto, el tiempo va a ser equivalente a 55,5 segundos. En la parte B nos dice de que el estudiante se dirige en dirección hacia el este. Por lo tanto, vamos a tener la siguiente representación. Vamos a tener acá que la velocidad del río va a ir en dirección hacia el sur y que la velocidad del estudiante va a ir en dirección hacia el este. Por lo tanto, vamos a determinar el tiempo como el cociente de la distancia b dividido por la velocidad del estudiante con respecto al río, que va a ser equivalente a 33,3 segundos. Vamos a determinar la velocidad del estudiante aplicando el teorema de Pitágoras, donde vamos a considerar la hipotenusa como la velocidad del estudiante. Entonces vamos a tener que la velocidad del estudiante va a ser igual a 1,92 metros partido en segundo. Vamos a determinar el ángulo φ aplicando la propiedad de la tangente y vamos a tener que el ángulo φ va a ser igual a 38,7 grados. Espero amigos que les haya servido este video. Cualquier duda que ustedes tengan, háganlo en los comentarios y los invito a que se suscriban a mi cuenta de las redes sociales. Muchas gracias.